Respira hondo. Siente cómo el aire entra y sale de tus pulmones, como una marea suave y predecible. Ahora, escucha con atención. ¿Oyes eso? Es el silencio. Pero no un silencio cualquiera. Te invito a un viaje hacia el silencio más profundo y antiguo que existe. Un lugar tan vacío que la propia nada parece tener peso y textura. Hoy no viajaremos hacia las estrellas brillantes, ni hacia las galaxias arremolinadas. Hoy viajaremos hacia el vacío de Botes, un lugar donde el universo nos muestra su rostro más sereno. No temas a esta oscuridad. En ella no hay monstruos, solo paz. Permite que esta historia te envuelva, que mi voz sea tu guía, y que la inmensidad del vacío disuelva todas tus preocupaciones, llevándote suavemente hacia el sueño. Antes de adentrarnos en la gran nada, imaginemos el universo como lo conocemos. Pensemos en él como una vasta red tridimensional, una estructura de luz y materia. Los hilos de esta red son filamentos de galaxias, ríos de estrellas que se extienden por miles de millones de años luz. En los cruces de estos hilos encontramos cúmulos masivos, ciudades cósmicas rebosantes de vida y energía. La mayor parte de lo que vemos en el cielo nocturno forma parte de esta intrincada red cósmica. Pero entre estos hilos luminosos existen espacios, bolsas de oscuridad, burbujas de quietud. A estos espacios los llamamos vacíos, y en 1981 los astrónomos descubrieron el más extraordinario de todos, un vacío tan gigantesco que lo apodaron la Gran Nada. El vacío de Botes no es un agujero, sino una región de una densidad increíblemente baja, un susurro en la sinfonía cósmica, y es hacia ese susurro, hacia esa calma, a donde nos dirigimos ahora. Respira hondo, una vez más. Imagina que tus párpados son telones de terciopelo, pesados, suaves, oscuros. Bajan lentamente, cerrando el mundo exterior. Siente el peso de tu cuerpo, la suave presión contra la cama. Es un ancla que te ha mantenido en tierra firme todo el día. Pero ahora vamos a soltarla. Imagina que esa conexión se afloja, un nudo que se deshace con cada exhalación. El peso del día se disuelve, se desliza de tus hombros como un manto de seda. Ya no pesas. Comienzas a flotar, una ligereza sutil, casi imperceptible al principio, como una mota de polvo danzando en un rayo de sol, como una hoja mecida por una brisa que no existe. Nos elevamos. ¿Sientes cómo te desprendes? Suavemente, sin esfuerzo. Atraviesas el techo de tu habitación. No es sólido, es una membrana de sueños, permeable y tibia. Y ahora estás fuera, flotando en el aire fresco de la noche, suspendido sobre tu hogar. Abajo, las calles duermen. Las luces de tu ciudad se extienden bajo nosotros. No son solo luces, son una red, un tejido dorado y ambarino sobre el terciopelo negro de la tierra. Obsérvalas. Cada punto de luz es un pensamiento, un sueño, una vida. Las avenidas son axones por los que fluye la energía, impulsos eléctricos en una mente colosal que respira fiel a un ritmo lento, una constelación hecha por el hombre. Seguimos ascendiendo. El murmullo de la ciudad se desvanece, se convierte en un susurro, luego en un eco, y finalmente en nada. El silencio te envuelve. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de espacio, un silencio que acuna. La ciudad se contrae, se convierte en una joya brillante en la oscuridad. Luego, en un cúmulo de joyas, nos elevamos más y más. Ahora vemos los contornos de la tierra. Las fronteras políticas se borran, desaparecen como líneas dibujadas en la arena. Solo quedan las formas orgánicas de los continentes. Pinceladas de ocre, verde y blanco sobre el azul profundo. Las tormentas eléctricas florecen en silencio. Relámpagos efímeros que iluminan las nubes desde dentro. Son los latidos de un corazón planetario.
¿A qué suena el vacío? A nuestra propia respiración, a la calma absoluta. Ya no hay arriba, ya no hay abajo, solo un océano infinito de negrura, salpicado de diamantes. La Tierra es una esfera de cristal azul y blanco, frágil, perfecta. Gira con una paciencia geológica, ajena a nuestra prisa. Sentimos una última conexión, un hilo invisible de gravedad que nos llama, pero lo dejamos ir. Nos liberamos por completo. Ya no somos de la Tierra, somos del cosmos, partículas de polvo estelar que regresan a casa. Nos encontramos a la deriva, en la inmensidad. La liberación es total, la paz absoluta. Estamos listos para empezar el viaje, hacia el gran silencio, hacia el corazón de la nada. Ahora, imagina que soltamos la última amarra. El abrazo azul de nuestro mundo se aleja, lentamente, como un recuerdo que decides, por fin, dejar marchar. Nos elevamos, y allí, frente a nosotros, nos espera el primer umbral, nuestro satélite, la Luna. Pero esta noche no es una simple roca en el cielo, no es un destino, es un guardián, un centinela de plata que ha velado nuestros sueños desde el inicio del tiempo. Su rostro familiar, lleno de cráteres como cicatrices de batallas antiguas, nos saluda. Es un rostro que conocemos, un mapa de consuelo en nuestra noche más oscura. Pero no hemos venido a visitar lo conocido. Nuestro viaje nos lleva más allá. Nos deslizamos por su borde curvo, como una caricia lenta sobre un rostro de piedra milenaria, y empezamos a rodearla. ¿Y qué hay al otro lado? La cara oculta, el lado que nunca mira a casa, el hemisferio del misterio. Y mientras cruzamos esa frontera invisible, sucede. El silencio. No es la ausencia de sonido en el vacío, que ya nos acompaña. Es algo más profundo, más absoluto. La Tierra, nuestra Tierra, desaparece de las ondas. Su murmullo constante, su canción eléctrica de radios, televisiones y conversaciones, todo se apaga, como si alguien hubiera bajado un interruptor cósmico. Nos encontramos en la sombra de la radio, un eclipse de comunicación. Por primera vez, estamos verdaderamente solos. El cordón que nos unía al hogar se ha cortado, solo por un instante, pero un instante que lo cambia todo. Aquí, en el silencio más puro del sistema solar, no hay interferencias, no hay pasado, no hay futuro, solo un presente suspendido. Flotamos en un silencio que pesa, un silencio que limpia, y cuando emergemos de nuevo al otro lado, miramos atrás, un punto azul pálido. Ahí está, nuestro hogar. Ya no es el mundo vibrante y gigante que dejamos atrás. Ahora es una pequeña canica de cristal. Una joya azul y blanca, suspendida en un mar de tinta negra. Tan frágil, tan preciosa, tan increíblemente lejana. Sentimos por primera vez el vértigo de la distancia real. No es una cifra en una pantalla, es un sentimiento en el pecho. Un eco en el alma, la soledad del verdadero viajero estelar. La Luna, nuestro guardián silencioso, queda atrás. Ha cumplido su deber. Nos ha despedido en el umbral del gran océano. Nos ha entregado al vacío. Ahora, la inmensidad ya no es una promesa. Es nuestro único paisaje, el lienzo donde vamos a pintar nuestro viaje. Más allá, siempre más allá, hacia el gran silencio que nos llama. Dejamos atrás el abrazo familiar de los mundos interiores. El calor del sol se convierte en un recuerdo distante, y nos adentramos en un umbral. ¿Qué hay entre lo conocido y lo desconocido? No es un campo de batalla, no es un caos de escombros. Imagina un jardín de rocas milenarias. Nos encontramos flotando entre esculturas cósmicas, piezas únicas, pulidas por el tiempo, suspendidas en una danza silenciosa. Cada roca es un mundo en sí misma, cada fragmento, un guardián de la memoria. Giran con una lentitud solemne, un ballet gravitacional, eterno, casi inmutable.
No sentimos peligro, sentimos una profunda reverencia. ¿Puedes oírlo? Escucha con atención. Más allá del silencio absoluto, hay un murmullo, un zumbido levísimo, casi imperceptible, como la respiración de la piedra. Es el eco, el recuerdo cristalizado de colisiones antiguas, un susurro de eones pasados que llega hasta nosotros. El sonido del tiempo haciéndose materia. Navegamos entre ellas, sin prisa, con respeto. No esquivamos proyectiles. Trazamos un sendero en un santuario. Las sombras se alargan y se acortan. Bailan sobre las superficies grises y metálicas, creando paisajes efímeros. Son centinelas silenciosos. Sus superficies cuentan historias, de soles lejanos, de hielos primordiales. Cada grieta es un renglón, cada cráter, una palabra en un lenguaje que hemos olvidado. Sentimos el frío del espacio profundo, pero es un frío sereno, un frío que limpia, que nos prepara para lo que viene. Este cinturón no es una barrera, es una frontera meditativa, un laberinto de calma. Poco a poco, el jardín se vuelve más disperso. Las esculturas se despiden con una última pirueta lenta. Nos dejan pasar. Cruzamos la última frontera de piedra. El murmullo ancestral se desvanece. ¿Qué hay más allá de la memoria? El gran vacío nos espera. Dejamos atrás el calor familiar. La luz del sol es ahora un faro distante, y el frío del espacio profundo comienza a susurrarnos secretos. ¿Sientes esa presencia gravitatoria? Es el rey, el guardián. Nos acercamos a Júpiter. Imagina un lienzo líquido, pinceladas de crema, óxido y caramelo, bandas de gas que fluyen como ríos celestes en una danza eterna. Ahí, en su costado, un ojo carmesí nos observa, una tormenta que ha girado durante siglos, un remolino de misterio, un latido perpetuo en el corazón del gigante. Pasamos a su lado, pequeños, insignificantes, y sentimos la inmensidad real de nuestro hogar. El viaje continúa, hacia un silencio aún más profundo, más elegante, y ese halo de luz pálida es la joya del sistema. Saturno no se presenta con la fuerza de su hermano, sino con una gracia helada. Su cuerpo es una esfera de seda dorada, suave, serena, pero es su corona lo que nos detiene el aliento. Anillos de hielo y roca. Millones de fragmentos que brillan como diamantes molidos, como un susurro congelado en el tiempo, orbitando en una sinfonía silenciosa. Nos deslizamos bajo su sombra. El gigante gaseoso nos despide con un destello de su diadema cósmica. La escala se expande, y nosotros seguimos flotando hacia la gran noche. Dejamos atrás los gigantes dormidos. Neptuno es ya un recuerdo azul, una perla perdida en la inmensidad. El viaje se vuelve lento, profundamente silencioso. El motor de nuestra conciencia apenas susurra. Flotamos, a la deriva en una oscuridad que ya no es nueva. Es familiar, un regazo de terciopelo negro. ¿Qué es ese brillo distante? No es una estrella, no es una galaxia. Es un resplandor difuso, casi imperceptible, como el aliento helado sobre un cristal oscuro. Nos acercamos, sentimos cómo el espacio a nuestro alrededor cambia, se vuelve frágil, delicado. Ante nosotros se extiende un velo de cristal que envuelve todo nuestro mundo, toda nuestra historia. La llaman la nube de Oort. Pero es más que una nube, es la última frontera. El último puesto de avanzada. Imagina una esfera hueca, tejida con miles de millones de lágrimas de hielo. Fragmentos del alba de nuestro sistema. Cometas dormidos. Guardianes silenciosos en una órbita casi eterna. Cada uno, un mundo potencial. Una promesa congelada. No es un muro, es un susurro. El último aliento de nuestro hogar. ¿Y el sol? Gira la cabeza. Búscalo en la negrura. Ahí está. Pero ya no es el sol. No es el disco ardiente que calienta tu piel.
No es el padre de la vida. Es una estrella. Luminosa, sí, la más brillante de todas en este firmamento. Pero es solo eso. Una estrella más, un faro lejano que señala un puerto que hemos abandonado. Su luz ya no calienta, solo ilumina, un punto de referencia en el mapa infinito. ¿Sentimos miedo? Aquí, en el umbral, una sensación nos invade. No es soledad, no es pánico, es distancia. Una conciencia serena y abrumadora de la lejanía. Sentimos el hilo invisible que nos une a casa, a ese punto de luz. Ahora es un hilo larguísimo, tenso, pero no se rompe. Es una conexión pacífica, como recordar un sueño querido al despertar. El calor del hogar es ahora un pensamiento, un eco en el alma. Estamos lejos, muy lejos de casa, y en esa certeza encontramos una extraña calma, la paz del océano profundo, la quietud del astronauta que flota, suspendido entre dos mundos. Ya no luchamos contra la corriente, nos dejamos llevar, nos adentramos en el velo de cristal, pasamos entre los durmientes de hielo, tan separados unos de otros que podríamos viajar milenios sin encontrar uno, pero sentimos su presencia colectiva, una red invisible, una frontera hecha de sueños congelados, y entonces, sin un temblor, sin una señal, lo sabemos. Estamos al otro lado. Miras hacia atrás. El sol es una estrella brillante, y a su alrededor, invisible, titila el recuerdo del velo que acabamos de cruzar. El último adiós. El hogar es ahora una luz en la memoria, una isla de la que nos hemos despedido. Al otro lado del velo, el espacio interestelar se abre ante nosotros, vasto, puro y terriblemente vacío. Hemos salido del nido. Ahora comienza el verdadero viaje. Imagina que soltamos amarras, dejamos atrás el puerto seguro de nuestra galaxia. La Vía Láctea se encoge a nuestras espaldas, se convierte en un remolino de diamantes, un recuerdo brillante que se aleja. Ahora flotamos, flotamos en el gran silencio, en el espacio entre las galaxias, un océano de una oscuridad profunda, serena, una quietud que lo abraza todo. Pero en este océano no estamos solos. Mira, hacia adelante. Hay otra luz, otra espiral majestuosa que gira en la distancia. Es Andrómeda, nuestra galaxia hermana, un espejo distante de nuestro propio hogar, tan parecida y a la vez tan extraña. Gira con la misma gracia lenta, con la misma promesa de miles de millones de soles, miles de millones de mundos. Nos sentimos observados por ella, y la observamos de vuelta. Un saludo silencioso a través de 2,5 millones de años luz. ¿Ves otras luces más pequeñas? Son galaxias enanas, la del Triángulo. Las nubes de Magallanes, pequeñas joyas dispersas alrededor de las dos grandes reinas. Son las islas menores de nuestro archipiélago local. Nos encontramos en un cúmulo de luz, un vecindario cósmico. Cada punto brillante es un hogar, una ciudad de estrellas, un universo en miniatura. Y aunque parecen separadas, aisladas en la inmensidad, no lo están. ¿Sientes esa conexión invisible? Hay una estructura que las une, una arquitectura secreta del universo. Imagina hilos de una gravedad silenciosa, ríos de una fuerza invisible que fluye entre las galaxias, trenzando el espacio, conectando cada isla de luz. Es la red cósmica, el sistema nervioso del universo. Las galaxias no flotan al azar, se agrupan siguiendo estos filamentos, como gotas de rocío en una tela de araña, nutriéndose de la misma corriente primordial. Aquí, en nuestro rincón del cosmos, esta red es densa, es vibrante. Las galaxias están cerca. Abrazadas por estos lazos invisibles, podemos sentir el murmullo de las estrellas vecinas, el eco de supernovas en otras islas de luz. Este es un lugar poblado, un cruce de caminos en el mapa cósmico. Hay un bullicio silencioso, una danza gravitacional constante. Todavía estamos en casa,
en el corazón de una metrópolis de galaxias, rodeados de luz, rodeados de compañía. Aún no conocemos la verdadera soledad, el silencio absoluto. Respira hondo esta sensación de pertenencia, grábala en tu memoria, porque nuestro viaje apenas ha comenzado, y nos dirigimos hacia donde las luces se apagan, hacia donde la red se deshilacha, hacia el gran vacío. Seguimos nuestro viaje, nuestra deriva consciente a través del tapiz cósmico. Hasta ahora hemos navegado por ríos de luz, hemos flotado junto a cúmulos que arden como brasas eternas, pero algo comienza a ser diferente. ¿Sientes el cambio? Es una sutil alteración en el ritmo del cosmos, una cadencia nueva, más lenta, más espaciada. Aquellos archipiélagos de estrellas que nos servían de guía, ahora se sienten más lejanos. Las luces de la costa cósmica se atenúan una a una. Imagina que las hogueras en la noche se van apagando, y la distancia entre cada llama se vuelve inmensa, inabarcable. El océano entre ellas se ensancha, se vuelve más profundo, más denso. Nos encontramos con que el negro del espacio ya no es solo ausencia de luz, es una presencia, un terciopelo oscuro y profundo que nos envuelve. Una textura que puedes casi sentir sobre la piel, un tejido que absorbe el sonido, que absorbe el pensamiento. ¿Hacia dónde nos lleva esta corriente? Ya no navegamos de un faro a otro. Hemos dejado atrás las rutas comerciales de la materia, la familiaridad de las espirales danzantes, la compañía de las nebulosas, esos velos de gas y polvo. Todo se desvanece en nuestra estela. El murmullo gravitacional de los púlsares se apaga, como un eco que finalmente se rinde. Nos adentramos en una geografía no cartografiada, un territorio sin nombres, sin leyendas, un mapa sin marcar. Es como si estuviéramos dejando atrás las grandes capitales del universo, sus avenidas bulliciosas de soles, sus barrios de planetas nacientes, y nos dirigiéramos, lentamente, sin prisa, a una provincia olvidada, un condado en los márgenes del mapa estelar, un lugar del que las historias no hablan, porque allí las historias aún no han sido escritas, un lugar donde el tiempo mismo parece respirar más despacio, donde el silencio no es una ausencia de ruido, sino la nota fundamental de la existencia, el gran silencio. Antes de sumergirnos en la quietud, antes de entregarnos al gran silencio, nuestro viaje hace una pausa. Nos detenemos al borde de lo inimaginable. Frente a nosotros se alza una frontera, no una línea, sino un relieve, una cordillera esculpida en luz y tiempo, cumbres hechas de cúmulos estelares, valles oscuros que separan ríos de galaxias. Sentimos su escala en lo profundo de nuestro ser, una presencia que se extiende más allá de nuestro horizonte mental, un muro que no delimita un espacio, sino una era del cosmos, el último bastión de la materia densa. ¿Qué es esta estructura imposible? Es la Gran Muralla, la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Su nombre resuena como el eco de una civilización perdida, pero no es obra de ninguna mano, es la arquitectura de la gravedad, un filamento colosal tejido por las fuerzas primordiales del universo. Imagina que nos acercamos. No es una pared sólida, sino un tapiz vibrante. Hilos de oro y plata que son cadenas de galaxias. Cada hilo, un supercúmulo. Cada destello en el hilo, una galaxia como la nuestra. Y dentro de cada galaxia, cientos de miles de millones de soles. Una sinfonía de luz antes de la ausencia total. Nos envuelve una sensación de asombro y pequeñez. Esta es la costa final del océano cósmico que conocemos, el último puerto antes de zarpar hacia lo desconocido. Aquí, el universo aún canta, aún murmura con la energía de la creación. Las galaxias giran en una danza lenta y majestuosa. Las estrellas nacen y mueren en un ciclo interminable de fuego y polvo. ¿La última frontera antes del vacío? Sí, es el umbral.
la barrera natural entre la plenitud y la nada. Para llegar al desierto, debemos cruzar esta cordillera infinita. Debemos navegar entre sus picos de materia luminosa, esquivar sus nebulosas como si fueran nubes en una cumbre, sentir el tirón gravitacional de miles de millones de mundos. No podemos rodearla. Su longitud desafía cualquier atajo. Nuestro único camino es a través de ella, penetrar en su corazón de luz, atravesar sus cúmulos como quien atraviesa ciudades antiguas y populosas, decir adiós, con cada parsec, a la densidad, a la compañía. Es un rito de paso, una peregrinación a través de la opulencia cósmica. ¿Un murmullo antes del gran silencio? Exactamente. Es el último suspiro del universo ruidoso, la exhalación final antes de contener la respiración. Mientras avanzamos a través de ella, sentimos cómo el cosmos se despide, las galaxias se van espaciando, la luz se vuelve más tenue, la gran sinfonía se desvanece en una sola nota, larga y sostenida. Nos preparamos, porque al otro lado de esta majestuosa muralla, al otro lado de esta última celebración de la materia, nos espera nuestro destino, el vacío y el silencio que contiene. Estamos aquí, justo en el umbral. Imagina que hemos viajado hasta el borde mismo de la existencia conocida. A nuestra espalda, el universo es un tapiz incandescente, un tejido de luz y tiempo. Ríos de galaxias fluyen en corrientes de oro y zafiro. Nubes de nebulosas respiran en tonos violeta y carmesí. Es el gran murmullo. La canción de miles de millones de soles naciendo y muriendo. Una vibración constante que hemos sentido desde el inicio de nuestro viaje. El pulso de todo lo que es. Esta es la gran muralla de Sloan. No es un muro de piedra. Es una costa de luz. La última orilla antes del gran océano. ¿Sientes cómo cambia el aire cósmico? Frente a nosotros, la promesa del vacío. No es una ausencia, es una presencia distinta, una quietud que llama. Es como pararse al borde de un lago perfectamente inmóvil en una noche sin luna. El agua es tinta, profunda, serena. El murmullo de las estrellas a nuestra espalda comienza a desvanecerse. Se convierte en un eco lejano, un recuerdo de calor. Aquí, en la frontera, el tiempo parece detenerse. Aguanta la respiración. Siente este momento de suspensión, entre la plenitud y la nada, entre el todo y el vacío. ¿Qué hay más allá de la última luz? Ahora. Nos sumergimos. No hay un salto, no hay una caída. Es una entrega. Una suave inmersión en las aguas primordiales de la noche. El pie cósmico se desliza en la oscuridad, y la calidez del universo conocido nos abandona lentamente, como una manta que se retira con infinita delicadeza. Las últimas estrellas se deslizan por nuestra consciencia. Son como granos de arena luminosa que la corriente arrastra, una a una. Parpadean, se despiden, el color se disuelve. Primero, los rojos ardientes se apagan en un ámbar profundo. Luego, los azules eléctricos se funden en un gris suave. Todo se vuelve monocromático. Un boceto a lápiz del universo que dejamos atrás. La vibración cesa. El pulso se calma. El gran corazón del cosmos ya no late en nuestros oídos. ¿Estamos listos para soltar? Y entonces, el silencio. No es un silencio vacío, es un silencio pleno, profundo, aterciopelado. La oscuridad nos envuelve. No es fría, es neutra. Es el abrazo de la posibilidad pura. Ya no hay arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás. Hemos cruzado la membrana, hemos atravesado el espejo. El estruendo de la creación ha sido reemplazado por una paz abisal, una calma que no tiene nombre. Estamos flotando, suspendidos en la inmensidad serena. El último eco de luz se ha extinguido, y por primera vez estamos verdaderamente a solas, en el corazón de la gran quietud. Imagina que cruzamos el umbral.
una frontera que no está dibujada en ningún mapa, una línea invisible entre la plenitud y la ausencia. Los últimos enjambres de galaxias se retiran, como las luces de una costa que abandonamos. Navegamos ahora en un océano de nada, poco a poco, sin prisa. La ventana de nuestra nave mental se limpia de estrellas, se limpia de nebulosas, se limpia de mundos lejanos, una a una. Las joyas de la noche cósmica se desvanecen, no se apagan de golpe, simplemente dejan de estar. Su luz se estira, se vuelve roja, se disuelve, como un suspiro en la inmensidad. ¿Qué queda cuando todo se va? Nos encontramos en una quietud abrumadora, un silencio visual. Es un vacío tan profundo, tan completo, que se convierte en una presencia. Sentimos su peso, su calma infinita. Ya no hay arriba, ya no hay abajo. No hay un punto de referencia al que aferrarse, solo nosotros. Y esta serena oscuridad, la mente busca un ancla. Busca una luz, pero no la encuentra. El gran tapiz del universo ha sido retirado, y detrás solo queda el telón de fondo. ¿Es esto el vacío? No es un lugar frío, no como lo imaginamos. El frío es la ausencia de calor, pero aquí hay algo más, algo increíblemente sutil. ¿Un frío absoluto? No. Siente con atención. Presta atención a la piel de tu conciencia. Hay un calor fantasmal y uniforme. Impregna cada rincón de este espacio. No es el calor de una estrella, no es el fuego de una galaxia. Es un calor residual, un recuerdo de calor, el eco tibio del primer amanecer del universo, el resplandor fósil de la creación. Es el primer latido del tiempo, hecho un murmullo eterno, una temperatura casi imperceptible, que nos dice que incluso en la nada más absoluta, hubo un principio, hubo un fuego, y su memoria nos acuna ahora, en el corazón del gran silencio. Pero, ¿qué es este silencio? No es la pausa entre dos notas, no es la calma que sigue a la tormenta, no es, siquiera, la ausencia de sonido. Es un silencio de otra naturaleza, un silencio original, el silencio del lienzo antes de la primera pincelada. Imagina un mundo sin aire para transportar el eco, sin cuerdas que puedan vibrar, sin nada que golpear. Aquí, el silencio no es un vacío que llenar, es la esencia misma del espacio, una quietud fundamental, tan densa, tan presente, que casi podemos sentir su peso sobre la piel de nuestra imaginación. Es la ausencia de la propia voz del cosmos. Este silencio no es pasivo, no es una simple falta de ruido, es una presencia activa, una entidad que respira lentamente, con el ritmo de eones. Ocupa el espacio como el agua llena un cuenco, lo define, le da forma. Es un silencio que observa, que espera. Un silencio preñado de toda la potencialidad del universo, pero que elige permanecer en calma. Y en esta quietud, ¿qué ocurre con el tiempo? El tiempo, tal como lo entendemos, necesita eventos para existir. Necesita un antes y un después, una causa y un efecto. El tic-tac de las estrellas naciendo y muriendo. Aquí, en este océano de nada, el reloj cósmico no tiene manecillas. El tiempo se estira, se diluye, se convierte en un lago inmóvil, una eternidad contenida en un solo instante. Sentimos cómo el concepto de ahora se desvanece, se vuelve irrelevante. Y este silencio profundo, este vacío expectante, ¿no te resulta familiar? Escucha con atención, no con tus oídos, sino con tu ser. Es el eco de la quietud que anhelas al final del día. Cuando cierras los ojos, cuando buscas el descanso, el silencio que hay detrás de todos tus pensamientos, el espacio sereno entre cada preocupación. Esa calma que no es ausencia de vida, sino una vida más profunda y tranquila. Para dormir, no luchamos contra el ruido, invitamos a este tipo de silencio. Nos convertimos, por un momento,
en nuestro propio vacío de botes, un lugar interior sin eventos, sin el peso del ayer, sin la urgencia del mañana, solo una presencia serena, una inmensidad interior donde el ser puede, al fin, descansar, flotar y disolverse en la paz. ¿Cómo se mide el silencio? ¿Cómo se dibuja la ausencia? La mente intenta abarcarlo. 330 millones de años luz. Es un número que se escapa, un eco sin paredes, un pensamiento que no encuentra dónde aterrizar. Así que vamos a sentirlo. Juntos, imagina nuestra galaxia, la Vía Láctea, nuestro hogar, un remolino de 100.000 millones de soles, una espiral de vida, de polvo y de sueños. Ahora, toma toda esa inmensidad y redúcela. Conviértela en un solo grano de arena, un punto brillante y diminuto. Lo sostienes en la palma de tu mano. Siente su peso inexistente. Ese grano de arena somos nosotros, toda nuestra historia, toda nuestra luz. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Nos encontramos en el centro de un inmenso estadio. Un estadio de fútbol, si quieres, pero a una escala cósmica. Puedes sentir la hierba imaginaria bajo tus pies. Alzas la vista. Las gradas se elevan y se pierden en la oscuridad. No hay público. No hay luces de neón. No hay cánticos. Solo un silencio profundo, abrumador. Un silencio que tiene peso. Ese estadio vacío. Esa vasta cúpula de la nada. Es el vacío de botes. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es ese grano de arena que sostienes, perdido en el punto central del campo. Nuestra galaxia vecina, Andrómeda. Sería otro grano de arena, a unos pocos metros de distancia, quizá. 2 motas de polvo en una catedral de silencio. Pero más allá, nada. Las gradas están desiertas. Cientos de kilómetros de asientos vacíos. Cada asiento podría albergar una galaxia. Pero no hay nadie. Están vacíos, fríos, oscuros. Atravesar este estadio a la velocidad de la luz, nuestra máxima velocidad cósmica, sería como ser una hormiga diminuta, una hormiga luminosa, intentando cruzar ese campo eterno. Tardaríamos 330 millones de años, una eternidad para cruzar el silencio, de una portería a la otra. ¿Qué se siente al comprender esta escala? No es miedo, no es soledad, es una profunda sensación de asombro. Es la humildad de la gota de agua, que por primera vez comprende el océano. Somos ese grano de arena, una isla de luz parpadeante, en una noche casi infinita. Y en esa pequeñez encontramos una extraña belleza, una calma profunda, la paz de lo inabarcable. Y entonces, la pregunta inevitable, ¿de qué color es la nada? La respuesta inmediata es el negro. Pero no es cierto, no del todo. El negro que conocemos es una ausencia de luz en un lugar donde la luz podría estar. Es la sombra de un árbol. La noche en una habitación sin ventanas. Siempre es un negro relativo, un negro que espera al amanecer. Pero el negro del vacío es diferente. Es un color fundamental. Es la materia prima de la oscuridad. Imagina un terciopelo infinito, tan denso, tan profundo, que absorbe no solo la luz, sino también el pensamiento de la luz. Es una oscuridad que respira, una profundidad que no refleja, que no devuelve nada. La luz de galaxias lejanas llega a su orilla, y simplemente se rinde, se disuelve, como una gota de tinta en un océano de tinta. Ahora, cierra los ojos con fuerza. ¿Ves negro? No. ¿Ves chispas? Patrones fugaces, fosfenos. Es tu cerebro, que se niega a aceptar la ausencia. Intenta pintar algo sobre el lienzo de la oscuridad. Eso es lo que ocurre en el gran vacío. Nuestra mente, al contemplarlo, se revela. Proyecta sus propios fantasmas de color. ¿Un lienzo para la conciencia? De pronto, en esa negrura absoluta, percibimos un matiz.
un susurro cromático, quizás un índigo profundo y melancólico, como el fondo del mar donde nunca llega el sol, o un violeta espectral, el color de una memoria a punto de desvanecerse. A veces es un destello carmesí, un rubí fugaz, el último rescoldo de una estrella que murió hace eones, un eco de calor en un frío inimaginable. Estos colores no están ahí, o quizás sí, son los pigmentos de nuestra propia percepción. El vacío nos muestra que la nada no está vacía, está llena de nuestro anhelo por encontrar algo. Cada mente pinta su propio abismo. Tu vacío tiene un color único, el mío, otro. Es un paisaje onírico y personal, construido con los ecos de la luz que llevamos dentro. El vacío de Botes no es un lienzo en blanco, es un espejo oscuro, un observador silencioso, y en su superficie insondable refleja el color de nuestra propia soledad, la paleta de nuestra calma interior, un paisaje pintado, con el silencio. Pero nos enfrentamos a una pregunta, una paradoja que flota en el silencio. ¿Cómo nace un vacío? ¿Cómo puede el universo, en su infinita danza de creación, dar a luz a una ausencia tan colosal? ¿Cómo se teje un lienzo de nada? La respuesta no es una fórmula escrita en una pizarra. Es una imagen, un sueño antiguo. Imagina, por un momento, el universo recién nacido. No era como lo conocemos ahora. Era una espuma de realidades incipientes, una espuma cósmica. Imagina millones y millones de pequeñas pompas de jabón, burbujas de vacío, cada una un pequeño universo de silencio, flotando en la sopa primordial, separadas por delicadas membranas de galaxias nacientes. Eran pequeñas, frágiles, incontables. Pero estas burbujas no estaban quietas, se movían, danzaban en una coreografía lenta, de eones, impulsadas por la gravedad y el aliento oscuro de la expansión. Se acercaban unas a otras, con una suavidad infinita. Rozaban sus pieles invisibles, sus fronteras de nada, y entonces ocurría la magia, como dos gotas de rocío que se encuentran en una hoja. Se fundían, se abrazaban en un solo ser. Donde antes había dos vacíos pequeños, ahora había uno más grande. Su silencio combinado, su soledad compartida, el abrazo de los vacíos. Una burbuja se unía a otra, y luego a otra, y a otra más. En una reacción en cadena, silenciosa y majestuosa. El vacío llamaba al vacío, el silencio se sumaba al silencio, creando una quietud cada vez más profunda, más vasta. Nuestro vacío de Botes es eso, es la gran burbuja final, el resultado de incontables fusiones, un monumento a la unión de las ausencias, el eco de un abrazo que duró millones de años. Sentimos el eco de la soledad, un eco tan vasto, tan profundo, que parece una nota sostenida desde el inicio del tiempo. La palabra vacío resuena con ausencia, con abandono, con una soledad que hiela el alma. Pero detengámonos un instante, respiremos en esta inmensidad. ¿Y si no es soledad, sino serenidad? Imagina el resto del universo, una red vibrante y tensa, galaxias en una danza perpetua y caótica, atrayéndose, fusionándose, desgarrándose. Una sinfonía ensordecedora de creación y destrucción, un tirón gravitacional constante, una obligación cósmica de interactuar, de chocar, de cambiar. Y ahora, volvemos aquí, al vacío de Botes. Siente la diferencia. Aquí no hay tensión, no hay tirones, no hay un abrazo gravitacional que te ahogue. Aquí el espacio no está obligado a nada. ¿Y si este aislamiento es en realidad libertad? Es la libertad de la multitud, la libertad del ruido incesante. Este lugar no está solo, está en paz. No es un páramo olvidado por los dioses, es un santuario, un monasterio cósmico donde el espacio medita. No está vacío, está despejado, como una mente que ha soltado todas sus preocupaciones.
como un lienzo esperando un único y perfecto trazo, un lugar para el descanso eterno. Piensa en ello como un gran remanso en el río del cosmos, un lugar donde la corriente se detiene, donde el agua se vuelve cristalina, donde todo el sedimento del caos universal se asienta en el fondo. Aquí, la luz viaja en una línea pura, sin ser torcida por la masa. Aquí, el tiempo no se arruga ni se estira por la gravedad. Es el gran retiro del universo. Un lugar al que el propio espacio acude para descansar, para recordar cómo era antes del ruido, antes de la danza. Aquí, en este silencio sagrado, nos encontramos con la paz en su forma más pura, una soledad que no es ausencia de otros, sino la presencia de uno mismo. Y sin embargo, en el corazón de este silencio, algo se mueve, algo respira luz, porque este vacío, inmenso y sobrecogedor, no está completamente vacío. Es un secreto guardado por la penumbra, un matiz en la negrura absoluta. ¿Un vacío absoluto? No. Imagina que ajustamos la mirada, que nuestros ojos se acostumbran a la oscuridad más profunda, y allí, a lo lejos, como brasas olvidadas de una hoguera cósmica, aparecen luces, tímidas, solitarias, son galaxias, islas de materia en un océano infinito de la nada. Unas 60, hemos contado hasta ahora. 60 susurros en una catedral de silencio. Las galaxias perdidas de Botes. No son parte de ningún río estelar. No pertenecen a ninguna costa cósmica. Son náufragos. Náufragos cósmicos a la deriva en la noche perpetua. Cada una es un bote salvavidas de estrellas, separado de todo lo conocido por distancias que enferman la imaginación. Su luz viaja durante millones de años, para no encontrar nada, ni una mano amiga, ni una galaxia vecina, solo más y más vacío. O quizás no son náufragos, quizás son ermitaños, ermitaños estelares, galaxias que buscaron el retiro absoluto, monasterios de soles y planetas que meditan en la quietud primigenia del universo. Cada una un faro solitario, girando sobre sí misma, ajenas al ruido y la furia del resto del cosmos. Su existencia es un acto de increíble soledad. ¿Por qué están allí? Esa es la pregunta que profundiza el misterio. No lo resuelve, sino que lo expande. Estas 60 galaxias no son la prueba de que el vacío es menos vacío. Son la prueba de que es aún más extraño de lo que jamás sentimos. ¿Cómo se formaron en un lugar donde la materia es tan escasa? ¿Fueron expulsadas de la gran danza cósmica? ¿O son las semillas de algo nuevo, creciendo en el lugar más inhóspito que se pueda concebir? Su presencia es una anomalía poética, una pregunta escrita con estrellas en el lienzo más oscuro. Son los fantasmas del gran vacío, y su luz solitaria nos invita a escuchar su silencio. Nos acercamos. Dejamos atrás el silencio denso, la nada que se extiende por eones. Y en medio de esa oscuridad, la vemos. Una galaxia, una isla de materia en un océano infinito de ausencia. Un faro solitario que no ilumina ninguna costa. Es una galaxia ermitaña, un susurro de estrellas acurrucado en sí mismo. ¿Cómo sería vivir aquí? Imagina que descendemos, que pisamos un mundo en este rincón olvidado del ser, y esperamos a que caiga su noche. Levantamos la vista al cielo, y no hay nada, o casi nada. El negro es absoluto, profundo, puro, un terciopelo perfecto que lo envuelve todo. No existe la Vía Láctea, ninguna franja lechosa que parta el firmamento en dos, ninguna mancha borrosa que anuncie una galaxia vecina, porque no hay vecinos. Solo las estrellas propias, las de casa, diamantes sueltos, arrojados sobre un paño infinito. Cada punto de luz parece más brillante, más precioso, más solo, un universo sin testigos. El vértigo no es mirar hacia arriba y ver miles de millones de mundos. Es mirar y no ver más que el tuyo, sentir el frío del abismo
justo al otro lado de tu atmósfera. Aquí, el universo no es un vecindario bullicioso, es una casa, una única casa en mitad de la nada. La soledad no es un sentimiento, es el estado natural de las cosas, un principio cósmico, y sus habitantes, si existen, mirarían su cielo negro y pensarían que están solos, que son únicos, y en este vacío tendrían toda la razón. ¿Y el tiempo? ¿Qué ocurre con el tiempo en este lugar? Nos encontramos en un reino donde los relojes cósmicos apenas giran. Imagina el tiempo como un río. En nuestro universo, este río está lleno de eventos. Estrellas que nacen, galaxias que danzan. Son las piedras y las orillas que definen su corriente, que le dan velocidad, ritmo, sentido. ¿Cómo late el corazón del vacío? Aquí, en el vacío de Boutes, el río del tiempo se ensancha. Se convierte en un lago inmóvil, un espejo oscuro y sin reflejos, sin el nacimiento de una estrella para marcar un comienzo, sin la muerte de un sol para señalar un final. Los segundos se estiran, se vuelven perezosos, pesados. Cada instante se dilata hasta rozar la eternidad. 1.000.000 de años podría pasar como un suspiro. Un suspiro podría sentirse como 1.000.000 de años. Es un tiempo sin pulso, un silencio temporal, un reloj sin manecillas. El tiempo aquí no avanza. Simplemente es, permanece suspendido, como el polvo de estrellas en un rayo de luz inmóvil. Es una sensación que quizás conoces. La sientes justo antes de caer en el sueño. Ese instante en el que la conciencia se disuelve, cuando dejas de contar los minutos que pasan, y el tic-tac del reloj se convierte en un murmullo lejano. Te sientes flotar, a la deriva en un mar tranquilo, entre el estar y el no estar. Ese es el tiempo del vacío, un umbral, una pausa infinita en la sinfonía del cosmos. Aquí, el tiempo no es un viaje, es un destino. Un estado de quietud absoluta, donde el pasado, el presente y el futuro se abrazan en un solo momento, eterno, silencioso, perfecto. Y aquí llegamos, al corazón de nuestra metáfora, a la idea que da nombre a este viaje. ¿Una zona de cuarentena cósmica? Imagina por un momento. Imagina que este vacío no es un accidente, no es un error en el gran tapiz, sino un propósito, un diseño. Piensa en el resto del universo. Es un océano de actividad incesante, un frenesí de creación y destrucción. Las estrellas nacen con furia, las galaxias chocan en danzas lentas y violentas. Hay luz, hay ruido, hay una complejidad que se enreda sobre sí misma, una y otra vez. Pero aquí, en Boutes, reina una paz distinta. Una calma que no es ausencia, sino presencia. La presencia del espacio mismo. ¿Y si no es un error? Imagina que el universo, en su infinita sabiduría, decidió guardar un rincón, un fragmento de su estado original, un área protegida de su propia expansión, como si hubiera acordonado un bosque primigenio, para que nadie lo talara. Para que pudiéramos recordar cómo era el mundo antes de las ciudades. Esto es Boutes, una reserva natural de la nada, un lugar deliberadamente aislado, no para contener un peligro, sino para proteger un tesoro, el tesoro del silencio, el tesoro del espacio puro, sin adornos, sin la interrupción de la materia. Nos encontramos en una cuarentena voluntaria, una cuarentena para preservar la calma, para mantener un lienzo en blanco, mientras el resto del cuadro se llena de colores vibrantes y caóticos. Es el cuarto silencioso de una casa bulliciosa, la página sin escribir en un libro infinito, un lugar donde el cosmos se permite descansar de sí mismo, donde se guarda la memoria del principio, de cuando todo era potencial, de cuando todo era quietud. ¿Un santuario del silencio? Sí, quizás sea exactamente eso, un área sagrada, donde el universo nos invita a escuchar,
no el estruendo de la creación, sino el susurro profundo y sereno del espacio vacío. Imagina por un momento que el vacío de Botes no es un final. Imagina que es un comienzo. Piénsalo como un lienzo, el lienzo más grande que jamás ha existido. Una tela de oscuridad pura, impregnada de silencio, limpia, virgen, esperando el primer trazo. Si la nada es un lienzo, ¿qué sueña con ser pintado? Quizás es el taller silencioso de la creación, el lugar donde un nuevo tipo de universo ensaya su primer aliento. Un cosmos con otras reglas, con otros colores. Aquí, la primera pincelada no sería de luz, sino de una ley física aún no escrita. El primer pigmento sería una vibración desconocida, una idea cósmica esperando su momento para florecer, un germen de realidad, flotando en la quietud absoluta. O tal vez, el lienzo no espera a un creador externo. Tal vez nos espera a nosotros, a ti. ¿Puede la mente pintar sobre el vacío? Imagina que es un espacio para tu mente, un espejo oscuro y perfecto. El lugar donde puedes proyectar tus pensamientos más tranquilos, tus sueños más serenos, sin el ruido de las estrellas, sin la distracción de las galaxias, un santuario de calma, donde tus ideas flotan libres, sin peso, sin juicio. Aquí, tu imaginación tiene 330 millones de años luz, para dibujar paisajes de paz, para construir refugios de silencio, solo tú y el infinito por pintar. Porque este vacío no es la ausencia de todo, no es una carencia, es la presencia de todo lo posible. Es un estado de gracia, antes de la existencia. Una pausa sagrada en la música del cosmos, un espacio de potencial puro. Aquí, la nada no es el fin del camino, es el camino mismo, antes de ser trazado. La nada, como la promesa definitiva, el lienzo, esperando, siempre esperando. Respira con nosotros, siente el ritmo suave de tu propio aliento. Ahora, imagina que el universo entero respira contigo. Una inspiración lenta, que dura milenios, recogiendo estrellas. Y una exhalación aún más larga, más profunda. Una exhalación de paz, de espacio puro, de profunda y aterciopelada oscuridad. Nos encontramos justo ahí, en el corazón de esa calma, flotando en el centro de la exhalación cósmica, el vacío. ¿Qué física gobierna este silencio? Lejos de aquí, en los ríos de galaxias, la física es un grito. Es la furia de los soles que nacen y mueren, la danza gravitatoria de los mundos, la colisión inevitable de la materia. Pero aquí la física susurra. Es la ciencia de la ausencia, la mecánica de la calma. No se estudia con telescopios que buscan el brillo, se siente con el alma que busca el reposo. Es una física del ser, no del hacer. Imagina una quietud que no es estática, una calma que se expande. Como una gota de tinta oscura en un vaso de agua pura. Crece sin violencia, se extiende sin esfuerzo alguno. El espacio mismo, el tejido del que todo está hecho, se estira. Se despereza con la pereza de un Dios antiguo que despierta. ¿Y qué impulsa este crecimiento silencioso? Piensa en los muros de nuestra catedral de nada. Esas lejanas, casi míticas hebras de galaxias. No huyen de nosotros, no son expulsadas por una fuerza brutal y primigenia. Simplemente, el suelo bajo ellas se expande. El lienzo sobre el que están pintadas se agranda momento a momento. Se alejan de nosotros como barcos que se deslizan sin velas hacia horizontes opuestos en un océano que crece desde dentro. No hay motor, no hay estruendo. Hay algo mucho más sutil, algo que nuestra ciencia intenta nombrar. Le dan un nombre extraño, casi místico, energía oscura. Pero esa palabra es fría. No captura su esencia, su increíble delicadeza. Sintamos lo que realmente es el aliento del universo,
un soplo vital que emana del propio vacío. No es un viento que sopla a través del espacio, es el espacio mismo el que exhala, una presencia invisible que infla suavemente nuestra burbuja de silencio. Como un maestro vidriero que sopla con infinita paciencia y cuidado, dando forma a una esfera perfecta de cristal oscuro. Nosotros estamos dentro de ese cristal, protegidos del ruido, en calma absoluta. Este aliento es la voluntad del cosmos por el espacio, por la distancia, por la soledad sagrada. Empuja las galaxias, sí, pero no las empuja como un ariete. Las acompaña, las guía con ternura hacia los bordes del lienzo, dejando el centro para la meditación, para el descanso, para el sueño. Así se esculpe la paz. Esta energía es una artista paciente, la escultora de la serenidad. Su cincel es la expansión constante, su material es la propia nada. Y su obra maestra son estos remansos de paz, estos grandes templos de silencio como botes, santuarios donde la luz apenas se atreve a entrar, donde el tiempo parece fluir más despacio, donde el alma puede, por fin, dejar de buscar. Así, este vacío inmenso no es un error del universo, no es una anomalía, es un diseño, es un pulmón cósmico que se expande, y en su interior, nosotros, acunados por la respiración misma de la existencia, sintiendo cómo la calma crece, cómo el silencio se hace más y más profundo, llevándonos suavemente hacia el sueño. Y ahora, regresemos. Dejemos atrás la escala de los eones y los parsecs. Volvamos a un universo más cercano, más íntimo, el universo que llevas dentro. Imagina tu mente como un cosmos personal, un tapiz tejido con luces y sombras. Cada pensamiento es una estrella fugaz, un destello rápido y brillante. Cada recuerdo, una galaxia distante, girando lentamente en espiral. Las preocupaciones son nebulosas densas, donde la luz lucha por nacer. Las ideas son supernovas de creatividad, expandiéndose en todas direcciones. Es un universo vibrante, lleno de energía, lleno de ruido cósmico, un universo dentro de nosotros. Sentimos el eco de las conversaciones del día, la luz persistente de las pantallas, el peso gravitacional de las expectativas. Es un bombardeo constante de pequeños meteoritos de información. Una actividad incesante que agita nuestra galaxia interior hasta el agotamiento. Las estrellas chocan, las órbitas se desvían. Y el silencio se pierde. ¿Y dónde encontramos el equilibrio? Así como el gran cosmos necesita sus vacíos para no colapsar, así nosotros necesitamos nuestro propio vacío interior. Anhelamos un espacio de calma profunda, un silencio que no es ausencia, sino potencia. Una oscuridad que no asusta, sino que acoge. No es un lugar de nada. Es el lienzo oscuro donde los colores del día pueden al fin reposar. Es la quietud que permite a las estrellas de la mente encontrar de nuevo su órbita. Es el descanso donde dejamos de crear mundos, para poder comprenderlos. Sentimos su llamada al final de cada jornada, cuando los párpados caen como telones, y buscamos esa amable oscuridad, ese pequeño botes personal. ¿Para qué sirve el vacío? Sirve para respirar, sirve para sanar. En ese silencio, el alma procesa el torrente de luz vivido, ordena los sistemas solares de la experiencia, filtra el polvo cósmico del estrés. Sin estos oasis de quietud, nuestras galaxias chocarían en un caos brillante pero insostenible. El ruido se volvería insoportable. La luz nos terminaría cegando. Este vacío interior no es una falla en nuestro diseño, no es un error en nuestra conciencia, es una necesidad arquitectónica, es el gran salón silencioso del ser, donde todo se repara, donde todo se recupera, donde nos preparamos para volver a encender nuestros soles con el nuevo amanecer. Imagina por un momento un universo perfecto, una extensión lisa, uniforme,
una tela sin arrugas, sin un solo hilo fuera de lugar, una melodía de una sola nota, infinita. ¿Sería bello o sería monótono, insoportable en su perfección? Ahora, volvamos a nuestro cosmos. Contemplamos el vacío de Botes, y nuestro primer instinto es verlo como un error, una imperfección, una vasta cicatriz en el tejido del espacio-tiempo, un silencio donde debería haber música, un fallo en el patrón. ¿Y si el vacío no es un error? Quizás hemos estado mirando del modo equivocado. Quizás la imperfección es, en realidad, el principio del diseño. La belleza de una escultura no está solo en la piedra tallada, sino también en el espacio que la rodea, el aire que le da forma y contorno. La belleza de un poema no reside solo en las palabras escritas, sino en las pausas que les dan aliento, en los márgenes en blanco que acunan los versos. La arquitectura del silencio. El universo es esa obra de arte. El vacío de Botes no es un fallo. Es una pausa, un silencio cósmico necesario. Es el lienzo oscuro que permite que los filamentos de galaxias brillen con más fuerza. Es el valle profundo que hace que las cumbres de los supercúmulos parezcan aún más majestuosas. Sin estos vacíos, sin estas supuestas imperfecciones, no habría estructura, no habría contraste, no habría belleza, solo una luz homogénea, cegadora. Un ruido constante, sin melodía. El cosmos necesita de sus silencios para poder cantar, nuestro propio mapa de estrellas. Y ahora, suavemente, trae esa idea hacia ti, hacia nosotros. Piensa en tus propias imperfecciones, esos rasgos que desearías pulir, esas historias que sientes incompletas, esos silencios interiores que a veces te inquietan. Los vemos como fallos, como vacíos que debemos llenar a toda costa. Pero, ¿y si no lo son? ¿Y si son, precisamente, los espacios que te hacen único? Son el contraste que define tu luz, la pausa que da sentido a tu canción. No eres una tela lisa y perfecta. Eres un tapiz complejo, tejido con hilos de luz y sombra, con cúmulos de alegrías y vacíos de serena melancolía. Y es en esa imperfección, en esa honestidad, donde reside tu auténtica y sobrecogedora belleza. Al igual que el cosmos, no somos bellos a pesar de nuestros vacíos. Somos bellos, gracias a ellos. Pero acerquémonos aún más. Sintamos el tejido del espacio mismo, donde parece no haber nada, absolutamente nada. ¿Y si la nada no estuviera realmente vacía? Imagina por un momento que este vacío no es un hueco inerte, sino un océano cuántico, oscuro y profundo. En su superficie invisible, algo bulle constantemente. Es una espuma de potencial, una vibración que se esconde bajo el silencio. Aquí, en la quietud más absoluta, pares de partículas virtuales nacen y mueren. Como chispas efímeras en una noche sin estrellas, aparecen de la nada. Se toman prestada la existencia por un instante infinitesimal, un suspiro del cosmos, y se desvanecen de nuevo en el telar del que surgieron. ¿Un océano burbujeante de posibilidades? Sí, este no es el silencio de la ausencia, es el silencio de una promesa latente. La nada está, en realidad, llena de una actividad sutil, fantasmal. El vacío respira. Suspira con la energía de todo lo que podría ser. Es un lienzo vivo, esperando el primer trazo de la creación. Un mar de potencial puro. El latido secreto del universo. Sentimos que flotamos en la nada, que este silencio es absoluto, pero nuestros sentidos, a veces, nos engañan. Este espacio que cruzamos no es la ausencia de todo. Es, en realidad, la presencia misma del lienzo, el tejido del espacio-tiempo, una membrana invisible y eterna que vibra con memorias antiguas. ¿Y si este silencio tuviera voz? Imagina que puedes acercar tu oído a este tejido cósmico,
que puedes escuchar más allá de la quietud aparente. Lo que oyes es un susurro, un murmullo constante, tibio, omnipresente. Llena cada rincón del vacío y de todo el universo. Es el eco más antiguo que existe, la primera luz, el primer calor, hecho sonido a través del tiempo. Los astrónomos lo llaman la radiación de fondo de microondas, el resplandor de la creación. ¿Podemos sentir el pulso del origen? Sí. Este murmullo es el latido del corazón del universo bebé, un ritmo primigenio y suave, de cuando todo era denso, joven y brillante. Ese primer calor, esa primera luz, aún viaja hacia nosotros, estirada, enfriada por eones de expansión. Ahora es una canción de cuna cósmica, y aquí, en el corazón del gran vacío de botes, donde parece no haber nada, nos encontramos con el todo, porque somos parte de ese eco. Cada átomo de nuestro ser recuerda esa primera vibración. Es nuestra conexión más profunda, el hilo invisible que nos une, sin excepción, al primer instante del tiempo. Hemos llegado al otro lado. El gran océano de la ausencia queda a nuestra espalda. El silencio nos despide con un eco mudo. Sentimos una corriente invisible, un anhelo sin nombre. No hay una orden, ni una palabra, solo un consentimiento mutuo, profundo como el vacío que dejamos atrás. El viaje ha cumplido su propósito. Es el momento de volver. Y así, nuestra conciencia, esta nave de pensamiento, inicia su lento viraje, un giro ingrávido, suave, casi imperceptible, como el pétalo de una flor cósmica girando hacia una nueva luz. El telón de la oscuridad absoluta ya no llena nuestra visión. Ahora miramos hacia adelante, hacia la promesa de un después. ¿Qué busca el ojo del alma en la penumbra? Y allí, justo en el límite de lo perceptible, aparece un punto de luz, diminuto, tímido, como el primer destello del alba en un mundo que aún duerme. No es un sol, es mucho más. Es el faro de una galaxia lejana. El primer rayo de luz después de una noche larga y pacífica. No deslumbra, acoge. Su luz ha viajado eones para encontrarnos aquí, en este preciso instante. Es un hilo de plata tendido sobre el abismo. El primer suspiro de color tras un largo sueño en blanco y negro. Esa luz nos llama, nos recuerda, con una gentileza infinita, el camino a casa. Es un movimiento casi imperceptible, un giro suave, como una barca que se aleja de una costa de silencio absoluto. El gran vacío de botes queda a nuestra espalda. No miramos atrás. Sentimos el cambio en la oscuridad. Ya no es perfecta. Ya no es total. ¿Y qué es ese primer destello? Imagina un grano de sal luminosa, suspendido en la nada, tan débil, tan lejano. Un susurro de fotones perdidos. Luego, otro y otro más, como si un artista invisible comenzara a salpicar su lienzo negro con polvo de diamantes. Son las primeras avanzadillas del universo que conocemos, los faros lejanos de la red cósmica. El tapiz se vuelve a tejer. Poco a poco, esos puntos de luz dejan de ser solo puntos. Ganan cuerpo, ganan alma. Un destello se revela como una espiral perezosa, otro como una elipse de luz dorada y antigua. Nos adentramos de nuevo en los hilos de la creación, las autopistas de galaxias que conectan todo. El silencio profundo no se rompe con un estruendo, se disuelve, se transforma. La música visual del cosmos. No sentimos alivio, no había peligro en el vacío. Lo que sentimos es un suave regreso a lo familiar, el abrazo cálido de un universo lleno de vida y de luz. La quietud del vacío es reemplazada por una sinfonía silenciosa, una danza de estrellas, una música que no se oye, se ve, se siente. Cada galaxia, una nota, cada cúmulo, un acorde. Y nosotros, flotando de nuevo en la melodía del ser, dejando atrás la pausa,
para regresar al poema infinito. Regresamos lentamente, volvemos del corazón del vacío, pero no volvemos igual. Nuestro equipaje es invisible, es un eco de silencio, una nueva calma que se ha instalado en el alma. ¿Qué traemos de vuelta de la nada? El ruido de nuestros días, las prisas, las voces, las urgencias, ahora parecen lejanas, como el murmullo de una ciudad, oído desde la cima de una montaña altísima. El estruendo se ha convertido en un susurro, el grito en una canción de cuna. Sentimos la inmensidad en nuestros huesos. Hemos habitado un lugar donde galaxias enteras son la excepción, donde el silencio es la norma, y esa norma nos ha reajustado por dentro. ¿Y nuestras preocupaciones? Nuestras preocupaciones, esas montañas que creíamos insuperables. Desde aquí, desde esta nueva orilla, parecen granos de arena, pequeñas joyas oscuras en una playa infinita. Importantes, sí, pero diminutas, manejables. El vacío no nos ha enseñado que no importan. Nos ha enseñado su verdadera medida, su peso real en la balanza del cosmos, y su peso es ligero, casi como el de un sueño al despertar, una nueva escala para el alma. El vacío no nos ha vaciado a nosotros. Al contrario, nos ha llenado de espacio, nos ha regalado la proporción, la distancia justa para poder ver. Ya no somos el centro de nuestro propio universo agitado. Somos parte de un lienzo mucho más grande, un punto de conciencia serena, flotando en una calma cósmica. Y en esa calma encontramos la paz. Encontramos el verdadero tamaño de las cosas. El viaje de regreso comienza. El gran silencio se queda atrás. Poco a poco, como una marea invisible, una corriente cósmica nos impulsa, nos llama de vuelta, hacia el calor, hacia la luz. El vacío de botes se convierte en un recuerdo, un sueño oscuro que se desvanece con el alba. Los cúmulos de galaxias ya no son islas lejanas, son faros en nuestra ruta, pinceladas de luz que nos guían. Cruzamos el supercúmulo de Hércules, un río de diamantes antiguos. Luego, el cúmulo de Coma, un enjambre de soles dorados. Cada punto de luz, una promesa. La promesa de que no estamos solos. El universo vuelve a cantar su canción de estrellas. ¿Y qué es esa luz familiar? Es el brazo de nuestra propia galaxia. La Vía Láctea nos abraza con su espiral luminosa. Millones de estrellas conocidas nos saludan, como viejas amigas que nos esperaban. La velocidad aumenta, pero es un viaje sereno, un deslizarse por caminos de polvo estelar. El Sol, nuestro Sol. Ya no es una estrella más entre millones, es el centro, es el ancla, una hoguera encendida en la inmensidad, llamando a sus hijos perdidos. Reconocemos este barrio cósmico. Pasamos junto al ojo danzante de Júpiter, junto a los anillos de Saturno, un eco de hielo y polvo. Planetas que giran en su danza silenciosa y eterna. Son los guardianes de nuestro pequeño rincón del cosmos. Nos franquean el paso, nos dan la bienvenida, y entonces la vemos, suspendida en el terciopelo negro, una joya de azul y blanco, una esfera delicada y perfecta. No es un simple planeta, es el hogar. Sentimos su calor a la distancia, su vibración sutil. Es el murmullo de millones de vidas, el latido de los océanos, el aliento de los bosques, una melodía compleja y hermosa después del silencio absoluto. Descendemos suavemente, la negrura del vacío se disuelve, y nos envuelve el azul profundo de la atmósfera, un velo protector. Un abrazo cálido y vibrante que nos dice, estás a salvo, estamos en casa, seguros, en paz. Y lentamente, muy lentamente, la nave de nuestra mente inicia su descenso. Ya no surcamos el gran océano de la nada. Nos deslizamos hacia un puerto seguro, un puerto conocido. El universo exterior se repliega con delicadeza,
y el universo interior te recibe. Comienzas a sentir un peso agradable, el peso de tu propio cuerpo. Es la gravedad amiga de tu colchón, que te acuna, que te sostiene. Siente la caricia del tejido sobre tu piel, la temperatura del aire, la penumbra que te envuelve como un manto. Hemos regresado, y si esa calma no fuera un lugar, sino un estado, ese silencio que encontramos allá lejos, en el corazón de Butes, no se ha quedado atrás, no era un eco distante, ha viajado contigo, está en ti, anida ahora en el centro de tu pecho. El vacío ya no es una ausencia de estrellas, es una ausencia de ruido, una ausencia de prisa, un espacio limpio para que tus pensamientos se disuelvan, como sal en el agua del mar. Ya no hay nada que analizar, nada que resolver. El día se pliega sobre sí mismo y se guarda, silencioso. Ahora atendemos a la música más antigua, el ritmo suave de tu respiración. Escúchala, siéntela, inhalas, y el aire es una marea fresca que te llena de serenidad, una ola de paz que recorre tu cuerpo. Exhalas, y con el aire se va el último eco del día, la última tensión, la última pregunta. Siente cómo tus hombros se relajan, cómo tu mandíbula se suelta, cómo tus pies pesan dulcemente. Cada parte de ti recuerda el lenguaje del reposo. ¿No es acaso este el pulso mismo del descanso? El gran vacío nos ha enseñado el valor del espacio, el espacio entre un pensamiento y el siguiente, el espacio entre una respiración y la que viene. Y en ese espacio, en esa pausa bendita, florece el sueño. Ya no hay que viajar a ningún sitio. El destino era este, tu cama, tu quietud, tu paz interiorizada. Los pensamientos son galaxias lejanas. Muy, muy lejanas ahora, puntos de luz que se desvanecen en el horizonte de tu mente. Ya no necesitas observarlas, ya no tienes que nombrarlas. Puedes darles la espalda y flotar en la oscuridad tibia y segura de tu descanso. El viaje ha terminado. La misión está cumplida. Has encontrado la calma. Ahora, deja que el sueño te encuentre a ti. No tienes que buscarlo. Él ya sabe dónde estás. Simplemente, déjate ir. Déjate caer en el abrazo suave del sueño. Duerme. Duerme profundamente. Nuestro viaje a través de la gran nada llega a su fin. Lentamente, como si despertáramos de un sueño milenario, vemos cómo los hilos de la red cósmica vuelven a tejerse a nuestro alrededor. Las luces de galaxias lejanas reaparecen, como faros distantes que nos dan la bienvenida a casa. Hemos estado en el corazón de la soledad y hemos descubierto que no es aterradora, sino pacífica. Hemos aprendido que incluso en el vacío más absoluto hay una belleza serena, una calma que resuena con la quietud que todos buscamos en nuestro interior. El vacío de Botes se queda atrás, pero la sensación de su paz permanece contigo. Deja que esa tranquilidad te acompañe mientras te entregas por completo al sueño. Gracias por viajar conmigo esta noche. Descansa. Duerme profundamente. El universo vela por ti.